les damos la bienvenida al seminario Violencias Juveniles, una realidad que la pandemia no detiene. Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto por una vida libre de violencia en el pololeo en adolescentes y jóvenes en Chile, y en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Queremos sensibilizar y visibilizar las situaciones de violencia que viven las adolescentes y mujeres jóvenes en el actual contexto sociopolítico y sanitario, fragilizando la posibilidad de vivir una vida sin violencia. Es por esto que esta mañana tendremos las presentaciones de la directora de Equidad y Género de la Universidad de la Frontera, Bárbara Eitel Pastor. También nos acompaña Sofía Boyerle Aravena, integrante de la Coordinadora Feminista de Peñalolén, y la directora ejecutiva del Instituto de la Mujer, Gloria Leal Suazo. Junto a ellas, también contaremos con la presencia del jefe de cooperación de la Unión Europea en Chile, Ewald Sandker. Así que quiero dar la más cordial bienvenida, agradecer a todas, todes, su presencia en esta mañana. A continuación, dejo con ustedes al jefe de cooperación de la Unión Europea, quien nos quiere dar un saludo. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Buenos días. Muy bien, gracias. Es un gran placer para la Unión Europea estar con todos ustedes en este webinario sobre violencias juveniles organizado por el Instituto de la Mujer. Quiero dar un saludo especial a las panelistas que nos acompañan en el día de hoy. La directora de Equidad y Género de la Universidad La Frontera de Temuco, Bárbara Eitel, la directora ejecutiva del Instituto de la Mujer, Gloria Leal, y la representante de la coordinadora feminista de Peñalolén, Sofía Baule. Señoras y señores, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y recurrentes en el mundo. Y la pandemia nos ha demostrado una vez más que para algunas mujeres y niñas ni siquiera su hogar es un lugar seguro. Tras la adopción de medidas de confinamiento en varios países europeos, la violencia doméstica aumentó con un tercio. En Chile, las llamadas a las líneas de ayuda aumentaron en más de un 70% desde el inicio de la pandemia. Pero incluso en tiempos sin crisis, las mujeres están en peligro por parte de personas que conocen. A nivel mundial, el 64% de las mujeres asesinadas mueren a manos de su pareja o un familiar. Por eso, desde la Unión Europea, decimos una vez más, la violencia tiene que terminar. Para lograr este cambio, necesitamos compromiso, determinación y acción en todos los niveles. Mañana, 25 de noviembre, nuestro alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, junto a otras autoridades, presentará el nuevo Plan de Acción de Género de la Unión Europea para el periodo 2021-2025, una agenda ambiciosa para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en todo el mundo. La delegación de la Unión Europea en Chile preparó la campaña en redes sociales, Alta tu voz, clara y fuerte, con el fin de empoderar a las mujeres a denunciar. La violencia contra las niñas y mujeres es violencia contra toda la humanidad y no debe tener cabida ni en Chile, ni en Europa, ni en ningún otro lugar. Es por ello que la eliminación de todas formas de violencia contra mujeres y niñas es una prioridad en el marco de nuestra política de desarrollo y cooperación internacional. Y es en este contexto, justamente, que desde la Unión Europea apoyamos al Instituto de la Mujer en el proyecto por una vida libre de violencia en el noviazgo para los adolescentes y jóvenes de Chile.
porque para que las mujeres puedan tener una vida sin violencia, es necesario visibilizarla y prevenirla en las relaciones de pareja tempranas. Desde la Unión Europea, saludamos al Instituto de la Mujer por su trabajo y a todos y todas quienes contribuyen a eliminar la violencia de género. Acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas es tarea de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las palabras del jefe de cooperación de la Unión Europea en Chile. Continuando con este seminario sobre violencias juveniles, una realidad que la pandemia no detiene, queremos escuchar a la directora de Equidad y Género de la Universidad de la Frontera, Bárbara Eitel Pastor. Ella se referirá a la experiencia de la instalación de la Dirección de Equidad de Género y el abordaje de la violencia estudiantil en la Universidad de la Frontera de Temuco. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Julia. Bueno, saludarlas también a ustedes como Instituto de la Mujer y agradecerles la invitación y también a la comunidad europea por esta oportunidad que nos brinda de juntarnos a conversar también en un contexto tan importante como es el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. También quiero saludar aquí parte del equipo de la dirección que está presente también, porque este trabajo no es un trabajo que haga yo sola, sino que lo hacemos en equipo. Yo creo que eso es lo importante también para poder ir avanzando. Voy a compartirles mi presentación. ¿La pueden ver ahí? Sí, súper. Bueno, le voy a pedir, Julia, que me vayas haciendo algún gesto si me demoro mucho, porque suelo ser buena para hablar. Así que me haces una seña. Bueno, lo primero que quería, un poco para contextualizar, ¿no? Que cuando hablamos de las experiencias que tenemos en las universidades chilenas, no podemos dejar de pensar en lo que fue la tercera ola feminista en Chile. Yo creo que eso es algo que de alguna manera nos ha marcado fuertemente, no solamente como país, yo diría que especialmente a las universidades. Fue un momento de inflexión, ¿no? Y yo creo que además también hay un contexto nacional e internacional que de alguna manera fue, por decirlo, un caldo de cultivo, ¿no? Para que se generara un movimiento muy fuerte al interior de las universidades, que además también de alguna manera no es que nos haya sorprendido, sino que también uno ve con sorpresa. Yo no estaba en la Universidad de la Frontera en esos momentos, estaba trabajando en el Servicio Nacional de la Mujer en la región de la Araucanía. Uno ve como no con sorpresa, sino que de alguna manera era el espacio donde uno también interlocutaba con académicas, ¿verdad? Hacíamos trabajos en conjunto, pero también en ese momento se develan muchas situaciones complejas, ¿no? Recordemos que habíamos comenzado el año 2014, 2015 con el movimiento Me Too, ¿verdad? Después el Ni Una Menos en Argentina, que también después se replicó en Chile. El caso de Nabila Rifo, que impactó pero profundamente también en nuestra sociedad, ¿no? Y estaba todos esos años entre el 2014, cuando asume además la presidenta Bachelet y asume el compromiso de también realizar la discusión y obtener una legislación que despenalice la interrupción del embarazo en 3 causales, también estuvo permanentemente ese tema de la prensa, ¿no? Y en la discusión en el país. Entonces había mucha efervescencia, ¿no? En esos años en torno a las temáticas de género. Y aquí yo les quise poner algunos temas para que veamos también cómo fue de alguna manera increciendo, ¿no? En términos públicos, mediáticos y de movimiento social. Miren, el 2012 al 2017, según un estudio de Reyes, Householder y Roque del 2019, dice que hubo un promedio de 19 manifestaciones anuales feministas. Hubo 5 el 2012 y máximo el 46 el 2016. Pero el año del 2018, si nos saltamos al último párrafo ahí de abril, de cuando fue cuando comienza, ¿no? El movimiento feminista y de mujeres al interior de las universidades chilenas, que partió además en una universidad de regiones, como la nuestra, la Universidad Austral. Este año ocurrieron 151 manifestaciones de mujeres feministas en el país. O sea, hubo un incremento importante, ¿no?
Y además también ya el año 2016 habíamos tenido una manifestación del 25 de noviembre, es decir, hace 4 años atrás, histórica. Los medios ahí de repente sabemos, yo soy periodista, así que también lo, lo planteo ahí con harto conocimiento, ¿no? Los medios también de repente las cifras, aquí tenemos 30.000 personas de diferencia, ¿no? Pero ya entre 50.000 y 80.000 personas son números importantes. En regiones también lo vivimos así, ¿no? Y efectivamente hay algo que caracterizaba esas marchas, que eran marchas masivas, ¿no? Mucho más masivas que años anteriores, muy diversas, diversas en condiciones, diría yo, etarias, de clase también, y también diversas, por ejemplo, en términos, sobre todo en esta región, ¿no? De mujeres de pueblos originarios, mapuche, especialmente acá en la región de la Araucanía. Entonces, ya había también más diversidad de mujeres participando en este tipo de acciones. Entonces, bueno, ya nos encontramos con mayo del 2018 en la Universidad de la Frontera, y también aquí, bueno, ahí hay una imagen de nuestra universidad también, como para contarles, nosotros estamos en la región de la Araucanía, somos una universidad que nació hace, vamos a cumplir 40 años el próximo año, y nacimos de la fusión de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Somos una universidad que tiene bastante arraigo con la comunidad regional, ¿no? Yo siempre digo que no hay nadie en la región de la Araucanía que no tenga alguna relación con la Universidad de la Frontera. Es decir, o que no hayamos estudiado ahí, o que no tengamos a nuestros hijos, parientes, sobrinos estudiando, o que trabajemos ahí. Siempre yo diría que hay alguna relación con la universidad. Por lo tanto, es una universidad que se vincula mucho en términos también, en un tipo de relación como más afectiva, laboral, de estudio con la comunidad universitaria. Somos una comunidad de alrededor de 14.000 personas, una comunidad igual no menor, en una ciudad que no sobrepasa los 320.000 habitantes, 300.000 habitantes, donde hay muchas universidades también, y eso es algo importante, ¿no? Está la Universidad Católica de Temuco, tenemos varias universidades privadas, como la Universidad Autónoma, la Universidad Mayor, etcétera. Así que también ese es un entorno bien, bien importante también, ¿no? Por el tipo de relaciones que viven nuestros estudiantes también al interior de la ciudad. Entonces, cuando se genera el movimiento Mujeres y Feministas en mayo del 2018, yo quise aquí extraer algunos temas que creo que son importantes también, justamente para mostrar que las demandas que tenían las mujeres ahí no eran solamente en términos de que se abordara la violencia directa, ¿no? Hacia las mujeres, que si bien o sigue siendo, ¿no? Un tema de urgencia, no era el único. Yo creo que eso igual es importante porque da cuenta de cómo también se puede ver las diferentes brechas, desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres en la comunidad universitaria, que no son tampoco ajenas a lo que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? Primero tenemos el tema de violencia, que ustedes pueden ver acá, que era el abordaje de las situaciones de violencia de género al interior de la comunidad universitaria, la creación de un protocolo, es decir, que nos estableciera claramente el rol que tenía que cumplir la universidad, los integrantes de la universidad, las estructuras y las autoridades, porque si bien tenemos normativa, ¿no? En nuestro país y las convenciones internacionales también que Chile ha aprobado, también había situaciones que regular, ¿no? Eh, pero también aparecieron las medidas de apoyo y fomento a la corresponsabilidad de madres y padres, el fortalecimiento, por ejemplo, del sistema de salud estudiantil, pero principalmente con los temas de salud sexual y reproductiva y mental con enfoque de género, entre otras, y también la creación de una institucionalidad de género que abordara las diferentes brechas y discriminaciones que se vivían en la Universidad de la Frontera. Entonces, así como nacimos nosotros como Dirección de Equidad de Género, y la dirección se crea en abril del 2019. Después, por supuesto, de un proceso igual de trabajo triestamental. El movimiento también es importante afirmarlo y reforzar aquello que fue un esfuerzo de mujeres y de organizaciones triestamentales de la universidad. Y yo diría que eso también fue una fuerza que le dio también justamente a las demandas que se plantearon en ese entonces. Entonces, el primer logro fue la creación de la Dirección de Equidad de Género en abril del año 2019, que el objetivo que tenemos es avanzar en la creación de ambientes libres de discriminación y basados en el respeto y el trato equitativo entre hombres y mujeres, de conformidad a las políticas y protocolos vigentes. Entonces, en ese sentido también nos da al tiro otra tarea, ¿no? Que es desarrollar una política de género.
una política y que además también tenga otros elementos que nosotros hemos ido desarrollando como equipo, un equipo que además nos conformamos posterior a la creación de la dirección. A mí me tocó llegar en mayo del 2019 y el resto del equipo llegó entre agosto y septiembre e incluso marzo de este año. Entonces ha sido una instalación bastante intensa, y como ustedes comprenderán, con un estallido social entre medio, ¿no? Y la pandemia que nos tiene trabajando en la virtualidad. Pero ha sido también una experiencia muy positiva en ese sentido. Y además también a un mes después que se creara la Dirección de Equidad de Género, se entra en vigencia el protocolo, que es el protocolo de actuación para casos de acoso sexual, acoso laboral, maltrato laboral, discriminación arbitraria y abuso sexual. Es un protocolo que también surgió del trabajo triestamental realizado en la universidad y que también, por cierto, incluye a las personas, todas las personas que de alguna manera tengan un vínculo con la universidad, o que vengan a realizar alguna actividad, y también, por cierto, los tres estamentos. En la dirección también se han contemplado dos coordinaciones, y aquí principalmente la que tiene relación con el tema que trabajamos hoy día, que están las colegas aquí participando en este seminario, es la coordinación de acogida y seguimiento de casos, ¿no? Y ahí está la otra coordinación, que es estudio, observación, desarrollo y mejora continua de la equidad de género. Y además también un consejo asesor, que es un consejo asesor triestamental y que tiene un rol importante también en lo que tiene que ver con el protocolo. Estamos todavía en momentos de elecciones de este consejo asesor, pero lo importante es que el consejo asesor también de alguna manera obviamente nos asesora, pero puntualmente y especialmente con mucho énfasis en la instalación del protocolo. Porque además también en una comunidad que, si bien no es, digamos, bien jerarquizada, ordenada para algunas cosas, la verdad es que develar también situaciones, investigarlas también de alguna manera requiere un seguimiento importante, ¿no? Es un proceso que no está exento de dificultades, sobre todo cuando uno está instalando una nueva forma primero de visibilizar ciertas situaciones, de abordarlas, y de que también las personas confíen en una nueva forma, ¿no? Una nueva institucionalidad, una nueva herramienta al interior de la universidad. Y también, claro, por cierto, como les comentaba, nos tocó afrontarnos también a esta situación en una pandemia, ¿no? Nosotros ya traíamos de alguna manera una cierta lógica. Aquí tenemos la coordinación, que está constituida por tres colegas, que son Andrea Neira, que es psicóloga, Gabriela Millalén, que es trabajadora social, y Carolina Aguilar, que es abogada, y que de alguna manera ellas han tratado no solamente, y ha sido muy intenso el trabajo de abordar el trabajo de los casos, de las situaciones de violencia directa, sino que también realizar prevención y sensibilización. Muchas de las personas también buscan ese tipo de trabajo, ¿no? de desarrollo al interior de la universidad. Y para comentarles, en este tiempo, desde un poquito más de un año de creación, han participado alrededor de 1.100 personas en los talleres. Pero claramente la pandemia nos ha jugado en contra. ¿En qué sentido? En la presencialidad y en las coordinaciones y en el trabajo de transversalización y de sensibilización, de alguna manera se generan acciones un poquito más intencionadas, ¿no? Obligadas, por decirlo de alguna manera, con otras estructuras de la universidad. Y ahí también participan varones, los hombres, ¿no? Cuando están cuando estábamos en esa situación, en la presencialidad. Pero hoy en día, en la virtualidad, la presencia de hombres, tanto hombres funcionarios, académicos y estudiantes, ha bajado notablemente. La virtualidad nos ha traído también una consecuencia que al final nos dificulta el avance y la sensibilización, que es que en los temas relacionados con género o con prevención participamos las personas que nos interesan, y nos cuesta más llegar a aquellas que realmente tenemos que de alguna manera generarles conciencia y sensibilización. Y esa ha sido una dificultad muy grande, además asociada también a lo que decía el representante de la Comunidad Europea, ¿no? La preocupación y la dificultad que tenemos y el aumento, ¿no?, de la violencia al interior de los hogares. Y aquí están los temas que nosotros como equipo también vimos los primeros días, ¿no? Cuando nos juntamos después, cuando empieza
cuarentena sanitaria preventiva, en la cual todavía estamos nosotros en la región de la Araucanía desde el 16 de marzo, veíamos al menos 3 temas que nos preocupaban profundamente. Uno es la violencia principalmente intrafamiliar, ¿no? Al interior de los 3 estamentos, de pareja o también de las estudiantes o de los estudiantes que puedan estar viviendo, de las cuales también, si bien no es algo que de alguna manera esté contemplado en nuestro protocolo, nosotros obviamente por temas éticos y de compromiso y de convicciones, sí estamos atentas también a esos casos y realizamos las coordinaciones y las derivaciones correspondientes. La violencia que puedan vivir los jóvenes y las jóvenes de estudiantes de la comunidad LGTBIQ+, también, ¿no? Que muchas veces algunos sienten que por ejemplo, que no son de la misma región, ¿no? Y que sienten que este es un espacio mucho más de libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde pueden ir a la universidad vestides como quieran, y volver a sus hogares de alguna manera los encasilla en un entorno donde tienen que seguir muchas veces reglas y normas que no les acomodan, ¿no? Que no los hacen sentir bien. Y eso también puede generar situaciones de violencia. Y la violencia digital, por cierto, ¿no? O sea, también, si bien la violencia digital está bastante instalada también en la comunidad universitaria, especialmente en los estudiantes y en las estudiantes, con las funas, por ejemplo, una de nuestras preocupaciones principales es que pudiera incrementarse en estos tiempos y también cómo poder de alguna manera ir instalando ciertas actuaciones y prevenciones al respecto. Aquí les puse solamente dos ámbitos, ¿no? Para poder graficar algo de lo que nosotros hemos estado haciendo para sensibilizar y trabajar también con otros sectores de nuestra comunidad, tanto interna como externa, ¿no? Eh, por ejemplo, difundir los números de emergencia, eh, también que nos contacten a nosotros como dirección y hacer las derivaciones pertinentes. Tenemos vinculaciones muy importantes, por ejemplo, con el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior o con los centros de salud mental. Pero justamente aquí les quiero compartir que también hemos tenido dificultades nosotras con el contexto de pandemia para aquello, ¿no? Cuando ha habido situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, eh, es mucho más complejo para nosotros hoy en día poder activar las redes de atención de salud mental para las estudiantes o los estudiantes, ¿no? En casos de violencia grave extrema, que si bien no son situaciones que ocurren al interior de la universidad, sí relacionan a integrantes de la comunidad estudiantil, situaciones de violencia, de violación específicamente, que son pocas, pero existen, o son pocas al menos las que nosotros nos hemos enterado, pero no podemos negarlas. Entonces, eso ha sido una complicación ahora en tiempos de pandemia. La modalidad de las atenciones, claramente también, ¿no? Lo que implica, si bien las atenciones se siguen haciendo a través de videollamada, no siempre las personas tienen las condiciones para poder conectarse a las atenciones por internet. En una región además que tiene conectividad, una conectividad no tan buena, ¿no? Y es más, en algunos lugares prácticamente no existe conectividad, o muy mala también. O en el entorno familiar, nuestros estudiantes tampoco son estudiantes, digamos, de situaciones acomodadas, ¿no? Muchos son primera generación en la universidad. Entonces también hay situaciones socioeconómicas que complican de alguna manera también estas atenciones, ¿no? Más bien por los temas del acceso a las conexiones. Y, por cierto, otro tema que ha sido complejo para nosotros es la ralentización de los procesos investigativos internos, de los que ya venían y de los que se generan ahora, por diferentes motivos, ¿no? Por la sobrecarga, por un lado, que pueden tener quienes son fiscalas o fiscales, pero por otro lado también, y que está relacionado con lo anterior, que tiene que ver con la posibilidad de realizar la toma de testimonios, ¿no? No todas las personas comentan en sus hogares la situación que pueden estar viviendo. Y claramente no tienen por qué comentarla, ¿no? Es parte de su privacidad, de su intimidad, de su confidencialidad. Entonces, no contar a lo mejor con espacios privados para poder hacer esa videollamada, por ejemplo, o la toma de testimonio, también es una complicación en este contexto. Y eso ralentiza los procesos, revictimiza también a las personas. Y la verdad es que es una situación bastante compleja por un lado, principalmente para las personas que han vivido las situaciones de violencia, por cierto, y que también complejiza instalar otras temáticas, ¿no? Porque
la urgencia es trabajar en los temas de violencia, pero también hay otros temas estratégicos, como por ejemplo, les voy a contar un poco más adelante, hablar de nuestro diagnóstico, de nuestra política, que es lo que nos permite también avanzar en las desigualdades, brechas y discriminaciones que de alguna manera también sustentan, ¿no?, todas estas violencias. Y lo que está al medio también ahí, recomendaciones para una buena convivencia virtual entre estudiantes y docentes. Bueno, eso fue un trabajo que hicimos con la Vicerrectoría de Pregrado, y que de alguna manera también es ir entendiendo, instalando de que en el espacio educativo también tenemos que formar en otros ámbitos e ir trabajando e ir sensibilizando no solamente aquí, como ustedes ven, a los docentes y estudiantes, sino que también con quienes debemos trabajar en alianza al interior de la universidad. Y como les comentaba, nosotros estamos en la realización de nuestra política de género, especialmente en esta etapa estamos en el diagnóstico, y aquí también estaban los colegas y las colegas que han estado en este trabajo, Camila Rojas, Camilo Edo y Oscar Vivallo también, además de las colegas que les mencionaba, porque a partir de este diagnóstico vamos a desarrollar nuestra política, ¿no?, y el plan de acción justamente con los compromisos. Aquí pueden ver los objetivos, ¿no?, que es describir principalmente la situación y las relaciones a nivel triestamental y de las relaciones de género, ¿no?, de brechas, discriminaciones, pero también teníamos un objetivo puntual relacionado, ¿no?, un objetivo específico con describir las situaciones de acoso sexual, violencia física y simbólica al interior de la comunidad universitaria, y ahí me voy a abocar más bien en el estamento estudiantil para que puedan ir viendo también un poco cómo es la situación. Nosotros hicimos un diagnóstico que partió en enero de este año, lo pasamos por el Comité de Ética Científica, pero tomamos varios instrumentos para recolectar información, catastro institucional, encuesta triestamental, entrevistas en profundidad y grupos focales, y los estudiantes participaron bastante, principalmente en lo que fue la encuesta, de las diferentes facultades también, de pregrado y posgrado además. Bueno, relacionado con el tema de las violencias, yo creo que aquí hay algunos 4 temas que nosotros queríamos a partir destacando, ¿no? Que de la violencia se habla menos que de otros temas, cuesta más hablar. Si bien es más, de alguna manera, ha estado más en el tema público, en situaciones puntuales, la verdad es que no es, salvo los estudiantes, no es un tema que aparezca tanto. Las académicas hablan más bien, y las funcionarias, de otros tipos de violencia que las podríamos considerar como violencias simbólicas también, ¿no?, el acceso a diferentes puestos de toma de decisiones, o también de alguna manera que no existan, por ejemplo, espacios de reconocimiento para las mujeres, etc. Pero sí, lo que podemos decir es que la violencia está presente en los 3 estamentos de la universidad, que es verbal, física, sexual y simbólica, como les comentaba. Y los estudiantes tienen bastante conocimiento, podríamos decir, en torno a los diferentes tipos de violencia. Y aquí ya les quería presentar algunos resultados. Este es parte ya de lo que tenemos como diagnóstico, así que están también ustedes conociendo algo que es bastante nuevo y que aún no sale completo públicamente, ¿no? Esto es una parte, pero igual es algo más novedoso que les estoy presentando ahora, que en el estamento estudiantil, miren lo que declaran las mujeres: recibir roce o contacto físico no deseado, un 23,7% lo ha recibido, y los hombres 12,4%. También estamos de alguna manera viendo que ellos también lo reciben. Pero las mujeres, como sabemos, ocurre mayormente que son quienes más reciben tipo de violencia, ¿no? Y aquí también, unas situaciones que son importantes de visualizar en la universidad es cómo también hay otros tipos de forma de violencia simbólica y de agresiones no verbales o gestuales, que se dan mucho también en la universidad. Toda esta información fue a partir de nuestra encuesta, ¿ya? Por ejemplo, es muy alto el número de que los estudiantes visualizan carteles, calendarios, pantallas de computador u otras imágenes de naturaleza sexual que incomodan. O sea, las mujeres visualizan un 60,6% de ese tipo de violencia, que además viene de hombres, de estudiantes hombres, de sus pares hombres. Y aquí los hombres también visualizan
un porcentaje importante, en casi un 50% de los estudiantes que respondieron la encuesta, este tipo de violencia también en otros estudiantes hombres. Bárbara, ¿Sí? te voy, ¿Me te vas voy a a por el apurar? tiempo. Perfecto. Entonces, voy a pasar un poquito más rápido. Las miradas morbosas también son muy altos y eso está muy también planteado en las académicas y en las funcionarias, ¿no? Las mujeres de estudiantes hombres dicen recibir un 58,6% de ellas, ¿m? Pero también no es menor lo que reciben de académicos y también lo que reciben los estudiantes hombres de académicos y también de estudiantes mujeres y también de estudiantes hombres. Quisiera también acá plantearle, irme más un poco más a las cifras más altas. Por ejemplo, los piropos. Las mujeres están recibiendo de sus compañeros hombres un 59,9% de piropos o comentarios no deseados a partir de su apariencia física. Porcentaje alto. Pero también lo reciben los hombres de estudiantes mujeres. Entonces, hay algo que ahí también nos tiene que empezar a hacer sentido, ¿no? Cómo vamos instalando una cultura del respeto. Las burlas, bromas o comentarios también sobre la vida sexual o amorosa también son porcentajes muy altos entre hombres y mujeres estudiantes, para ambos lados. Son un poco mayores en mujeres, pero la verdad es que tampoco no es menor lo que ocurre en los hombres. Las cartas o llamados telefónicos no deseados de naturaleza sexual, las mujeres dicen recibirlo en un 92%, estudiantes mujeres, pero los hombres cero, de estudiantes hombres. Pero los hombres estudiantes sí los reciben en un 50% de sus compañeras estudiantes. Entonces también importante. Y un porcentaje muy alto, además, que no nos debe ser indiferente, son las bromas y las ofensas homofóbicas, que yo les quería comentar también que los tres estamentos no están acá, son porcentajes muy altos y similares, tanto en hombres como en mujeres. O sea, las bromas y ofensas homofóbicas están muy instaladas en la comunidad universitaria. También acá vemos la presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas, muy alto en las mujeres también de sus compañeros hombres. O sea, no quisiera dejar fuera también que lo reciben de los otros estamentos, ¿no? Pero también hay que dejarlo claro que es entre ellos, ¿no? Porque son los porcentajes mayores. O las amenazas que afectan las situaciones académicas, ¿no? Como ocurre a las mujeres, seguramente en situaciones de trabajos en conjunto, etcétera. Y hacer sentir que existe una obligación, una amenaza o posible castigo con miras a realizar actos sexuales no deseados, también muy alto en las estudiantes mujeres, 46,7%. Y aquí les dejo algunos también comentarios, testimonios que surgieron también del diagnóstico, que principalmente uno aborda la discusión que tienen muy instalada los estudiantes y las estudiantes en torno a la concepción binaria, ¿no? Sexual y de género. Ellos están pensando en más allá en los temas de las disidencias, y ahí hay un choque cultural tremendo también con los otros estamentos, y hay que decirlo también. Por otro lado, también nos señalan que sí ha habido como mayor contención de hombres después de lo que fue el mayo del 2018, ¿no? Mayor contención para hacer los piropos, etcétera, por el miedo a la funa, ¿no? Y también hay un quiebre, también hay que decirlo, en la comunidad, ¿no? Y estudiantes también señalan que las situaciones que ocurren fuera de la universidad también afectan mucho las relaciones al interior de la comunidad universitaria, las situaciones de acoso hacia todos, ahí dicen incluso a los compañeros, ¿no? A los hombres de otras identidades de género. Y principalmente, una preocupación muy grande que tenemos es que los estudiantes no hacen nada al respecto. Y generalmente es porque no le dan importancia o porque no saben qué hacer, diríamos, o pensaron que las autoridades no iban a hacer nada. Yo diría que esos son los tres, y como ustedes pueden ver ahí, son los tres ítems que tienen porcentajes más altos. Y como para ir terminando ya, quería comentarles que también les consultamos cuáles eran los principios para incluir en la política de equidad de género, que para ellos eran importantes. Principalmente, bueno, la equidad de género obviamente, pero la erradicación de las discriminaciones y las violencias de género es el tema que para los estudiantes es fundamental, sienten que es un tema en la universidad. Y además también un debido proceso para las situaciones de acoso, maltrato y violencia de género, y la protección institucional para las víctimas de estas violencias. Y también, bueno, aquí se me cruzaron ahí un poquitito algunos ítems, pero la violencia y la exclusión por discriminaciones de género también es un tema fundamental, es decir, para los estudiantes
abordar estos temas es la prioridad. O sea, hay otros temas que para en términos de gestión y en términos académicos pueden ser fundamentales, como la incorporación del género en el currículum, por ejemplo, que claramente es transformador, pero para ellos están en el tema urgente porque están viviendo violencia directa de manera bastante grave en algunos casos. Y finalmente, ¿cuál es nuestro horizonte? Provocar los cambios, las normas y formas de ejercicio y redistribución del poder y los recursos al interior de la universidad, porque de esa manera creemos que vamos a erradicar las violencias de género que justifican finalmente la violencia directa. Y para finalizar, ahí les dejamos también nuestras redes sociales, nos pueden escribir, nos pueden contactar también para conversar, para más consultas, etcétera. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, creo que ha sido muy interesante esta panorámica general que nos das, ¿cierto?, sobre las reflexiones, las acciones que se están implementando, además de una realidad regional y universitaria y regional que yo creo que claramente pone, digamos, una distinción y nos abre digamos, las miradas para quienes trabajamos en el tema de violencia. Así que muchas gracias, Bárbara. Ahora la segunda invitada, quiero presentarles a Sofía Boyerle, que nos va a complementar, digamos, estas presentaciones. Ella es integrante de la Coordinadora Feminista de Peñalolén y nos va a hablar sobre los diálogos en los vínculos sexoafectivos de jóvenes secundarios de Peñalolén y las acciones feministas territoriales, ¿ya? Así que, bienvenida, Sofía. Hola, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bárbara, por la presentación, estuvo súper interesante. Me llega igual como yo, como estudiante, que vivió también el Mayo Feminista desde la otra vereda, así que es súper interesante saber el otro lado y ver también lo que se está haciendo a un nivel regional. Les compartiré mi presentación. Ahí me avisan si se ve. ¿Se ve bien? Falta ampliarla. Y aquí no se presenta. Ah, ya. Ya. Bueno, como mencionaba Julia, yo voy a hablar sobre los diálogos sobre vínculos sexoafectivos de jóvenes secundarias de Peñalolén y acciones feministas territoriales. Esto desde mi experiencia desde la Coordinadora Feminista de Peñalolén, organización territorial en la cual yo participo, pero también como joven que es parte de un territorio y como estudiante de trabajo social que estoy ya en mi proceso de finalización y haciendo mi tesis y mi investigación sobre este mismo tema, acá también en Peñalolén. Desde ahí entonces, partir igual por el tema de las violencias en relaciones de pareja de jóvenes. Entender que esta es una violencia transversal que afecta a todas las personas, pero que llega en mayor medida y desde un lado distinto hacia las mujeres y las identidades feminizadas. Entendiendo igual que mujeres es un constructo social que va más allá de lo biológico o la genitalidad, y también al ser un constructo social tenemos una base común que nos construye como mujeres, y yo he podido identificar que una de esas bases comunes es la violencia, en distintas maneras, distintas medidas, pero todas hemos vivido violencia de género, por el simple hecho de ser mujer o ser alguna identidad feminizada. ¿Qué hago con esto? Ahí sí. Y esto también ocurre porque vivimos en un sistema patriarcal, un sistema social, político, familiar, ideológico, cultural, que nos permea en el día a día y que genera esta desigualdad y estas violencias y estas opresiones entre géneros, priorizando al género masculino, o más bien a los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, por sobre todas las otras identidades que pueden construirse.
Y desde ahí yo visualizo el amor romántico como una de las herramientas máximas de opresión y de violencia hacia las mujeres y las identidades femeninas. Ya que, bueno, el amor romántico lo podemos ver en todos lados. Es una forma de amor o de concebir la pareja. Es esta idea que nos plantea Disney y los cuentos de princesa. Yo igual como me crié, mi generación es como la máxima expresión de vivir toda esa idealización del amor y del estar en pareja, y sus consecuencias realmente son nefastas. Son nefastas y producen violencias, reproducen estereotipos y nos insertan una idea de amar, una forma de estar en pareja única, que es heteronormada. Entendemos que las parejas solo se conciben entre un hombre y una mujer, un hombre aparte cisgénero, es decir, hombre que nace hombre y se mantiene desde ese género, donde se construyen muchos mitos y vivimos en base a muchos mitos. Está el tema de la media naranja, el creer que una persona me complementa, no que yo puedo estar bien sola, o que yo soy completa por mí misma. Está esta idea de que el amor todo lo puede, entonces da un poco lo mismo todo, porque vamos, que el amor todo lo resolverá. Y desde ahí también surge mucha violencia, porque tenemos esta idea fija de que todo es por amor. Y de alguna manera nos hemos construido socialmente como mujeres e identidades feminizadas desde el amor. Y es desde ahí que yo declaro que el patriarcado y en conjunto el amor romántico genera muchas violencias de jóvenes, pero también transversalmente hacia las mujeres y hacia las identidades feminizadas. Y yo desde ahí igual quiero rescatar el estudio que hizo el Instituto de la Mujer, que es Amores Temprano, que la verdad ha sido un poco como mi guía máxima en todo este proceso de tesis, porque es muy importante señalar que en Chile no existen estudios que se centren en violencias de género hacia mujeres jóvenes, porque siempre se ve la violencia de género, la violencia en relaciones de pareja de adultas, y no hay nada en torno a jóvenes. Incluso si vemos, por ejemplo, estudios sobre vínculos sexoafectivos o cómo las mujeres están en pareja con mujeres jóvenes, estamos hablando de adolescentes, siempre se ve como el lado como más biologicista, de cómo prevenir embarazos, cómo entregar métodos anticonceptivos, pero nunca el otro lado. Nunca se asume que las mujeres jóvenes están viviendo violencia de género en las parejas, y desde ahí las intervenciones y las investigaciones también han invisibilizado todo este tema. Desde ahí leerles una cita del estudio que dice que a pesar de su magnitud y relevancia, las violencias en el pololeo, sobre todo aquella vivida en la adolescencia, es una de las agresiones a las mujeres más invisibilizadas, puesto que no se incorpora o se incluye insuficientemente en nuestra legislación, en el sistema educativo o de salud. Y yo también ahí agregaría en la política pública y en las intervenciones. Hoy en día tenemos centros de mujeres y programas orientados a violencia de género a mujeres que se centran en la atención y en la reparación a mujeres adultas. Incluso los centros de mujeres en las comunas, las mujeres que llegan tienen que tener de 18 años hacia arriba, y todo lo que se genera a la intervención en violencia de género con jóvenes, secundarias o adolescentes, está en la línea de prevención, invisibilizando un poco que ellas pueden vivir ya violencia de género. Nice. Bueno, ante esto un poco contarles de mi investigación. Yo, si bien estoy estudiando la significación social que le atribuyen las jóvenes secundarias de la comuna de Peñalolén a los vínculos sexoafectivos, uno de los mayores hallazgos que puedo encontrar es la percepción que tienen las jóvenes sobre la educación sexoafectiva y la educación sexual desde la escuela. Desde ahí puedo visualizar que la educación sexual hoy en día en Chile, en las escuelas, es precaria, es muy poco lo que se da, y lo que se da es biologicista, es decir, todo orientado al sistema reproductor, e inclusive como al sistema reproductor masculino. Muchas veces se obvia la corporalidad femenina,
nunca se nos ha enseñado del clítoris, del autogoce, o de cosas tan propias de nuestro cuerpo, y en ocasiones es violenta, porque parte desde la base de que una relación sexual se genera entre un hombre y una mujer, y obviando todas las otras gamas de posibilidades que puede haber, limitando la búsqueda de identidad de los estudiantes, pero también es violenta incluso en la forma en que se transmite. Una vez una joven me contó que en su colegio, para aplicarles educación sexual a los hombres, porque los separaron, a los hombres les mostraron pornografía, y desde la misma pornografía se mostraba como una herramienta educativa que puede enseñar a la gente cómo vivir tu sexualidad plenamente, obviando que la pornografía hoy en día es enseña una cultura de la violación, y que no enseña, sino que destruye y construye nociones que son poco realistas. Le genera a las masculinidades inseguridades respecto a su cuerpo, respecto a cómo tienen que entregar placer, e invisibiliza el placer femenino, ligándolo todo al pene. Desde ahí también lo que más sonaba con fuerza, o lo que más me decían las jóvenes, es esta necesidad de tener aprendizajes, y que les enseñen sobre afectividad, sexualidad y género, desde las escuelas, pero también desde cualquier institución o espacio formador, ya que hoy en día eso no lo tienen. Y es por eso que ellas validaban tanto como los espacios entre identidades femeninas, ya sean círculos de mujeres, jornadas reflexivas, o incluso aquello que yo hice, que fue solo hacer grupos de discusiones entre 3 a 7 estudiantes secundarias, y eso ya lo validaban, porque decían que ese espacio, solo ese espacio de poder hablar de esas cosas, ya era en sí un proceso no solo de contención, sino de reparación y de formación. Entender que igual el simple hecho de hoy en día juntarnos como mujeres e identidades feminizadas es un acto en sí de reparación gigante ante la violencia de género. No solo porque en el diálogo y en la discusión nos vamos acompañando, sino que también porque vamos generando aprendizajes y vamos desaprendiendo en conjunto, en base a la otra como espejo, a la otra que me enseña, y a la otra como con quien yo me reflejo aquellas vivencias que tuve que pasar, por las que no tenía que haber pasado, pero que hoy en día estamos haciendo algo en conjunto. Y desde ahí un poco contarles el vínculo con lo territorial y las respuestas territoriales que hemos encontrado como coordinadora feminista y en las distintas organizaciones territoriales que la componen. Esto también entendiendo que de alguna manera las organizaciones territoriales hoy en día, a partir del 18 de octubre del 2019 y durante toda la revuelta social popular, hemos tenido que levantar instancias de respuesta, pero también de exigencia y de lucha constante ante una ausencia institucional gigante, no solo en violencia de género, sino en toda área de desigualdades sociales. Y Peñalolén, mi territorio, no ha estado exento de esto. Hoy en día tenemos una municipalidad muy ausente que reacciona tarde, mal y nunca, y solo en hechos muy puntuales. Y ante esta ausencia institucional hemos tenido que generar jornadas e instancias de autoformación, como capacitaciones, jornadas feministas e instancias de discusión política, capacitaciones que si bien lo hacemos desde nosotras, desde lo territorial, ha sido también en acompañamiento con instancias institucionales. Tuvimos una capacitación con el Instituto de la Mujer, y tuvimos también una capacitación con el Centro de la Mujer de la comuna. Por ahí vi a la Denise, así que Denise, muchos saludos. Fue algo que hicimos nosotras, no fue algo que llegó la institución o la municipalidad a decirnos como, oye, hay que entregarle herramientas a las organizaciones territoriales. No, fue algo que generamos en conjunto desde nuestras vivencias como más personales y nuestras inquietudes personales, y creamos capacitaciones bacanas, muy significativas, pero desde lo territorial y comunitario. También desde ahí hemos generado demandas y exigencias territoriales a las instituciones, declaraciones públicas, comunicados e incluso acciones directas, para que se nos visibilice, pero para que también la gente tome atención de lo que está pasando en la comuna, de que la violencia de género es algo latente, que no es solo algo que se da los 25 de noviembre de cada año,
sino que es algo que lo vivimos como cuerpos feminizados día a día, y en nuestras luchas territoriales lo resignificamos. Y desde ahí hemos generado espacios de reflexión y contención. Hemos estado intentando levantar círculos de mujeres y disidencias, que va a ir de a poco, pero sí o sí lo estamos intentando lograr. Pero otro hecho significativo, y que yo ahí le doy harta relevancia, es que se generó un círculo de masculinidad en el territorio. Y como bien decía Bárbara, es muy loco ver cómo las mujeres y las disidencias hemos estado dando la lucha y nos estamos formando y estamos generando espacio y de alguna manera nos estamos volviendo más feministas que nunca, y las masculinidades como que hacen lo contrario, se alejan, se encierran, se enojan porque esto no me representa, y ver que hoy en día en mi territorio está este espacio de masculinidades y veo a mis compas intentando deconstruirse, intentando de alguna manera hacerse cargo de las violencias que ellos pueden ejercer, ha sido un hecho tremendamente significativo, no solo para la organización territorial, sino también para los espacios feministas. Y finalmente, entonces, contarles las reflexiones finales a las que pude llegar, no solo desde mi participación en las organizaciones territoriales de Peñalolén, sino también con mi investigación. Desde ahí creo necesario, fundamental y urgente la aplicación de la educación sexoafectiva desde instancias territoriales, entendiendo que este mismo año hubo un proyecto de ley de educación sexual integral que fue rechazado, el cual incluía todo lo que queríamos como feministas y más, y al final la sociedad y el Estado no nos está dando respuesta. Entonces, ¿cómo generar respuestas territoriales ante la violencia de género? Bueno, yo creo que una de esas es la educación sexoafectiva, entendiendo que al prevenir la violencia de género se puede hacer desde la enseñanza. No hay que llegar tarde, no hay que llegar a la atención a la violencia extrema o a la reparación para poder trabajar en líneas preventivas. Podemos hacerlo desde antes, podemos enseñar a identificar primeras señales de violencia, cómo identificar el amor romántico, las relaciones, las violencias tempranas, y desde ahí incluso llegar más allá y enseñar sobre nociones feministas, enseñemos sobre amor propio, enseñemos sobre límites emocionales y resguardos, enseñemos sobre consentimiento desde pequeñites, enseñemos, mientras van aprendiendo a sumar, a leer y todo eso, enseñemos consentimiento. No es necesario enseñarlo después de una funa, no es necesario que se aprenda después de una situación tan dolorosa. Otro punto que creo vital es que se puedan entregar recursos y herramientas a las organizaciones territoriales. Hoy en día las organizaciones territoriales estamos afirmándonos con uña y diente a todo lo que podemos, resistiendo en base a nada, solo con nuestro cuerpo a disposición, porque no tenemos ni los recursos ni las herramientas necesarias en ocasiones. Y desde ahí creo súper importante que se valide el conocimiento que estamos generando como organizaciones territoriales. Con mis compañeras llevamos ya casi un año organizándonos, replanteándonos y buscando visibilizar la violencia de género en el territorio, y considero que son las instituciones quienes deben acercarse a nosotras. Son las instituciones quienes deben preguntarnos qué necesitan, y no tiene que ser al revés. No tienen que esperar a que nosotras busquemos estas instancias. Tienen que validar nuestros procesos, también el conocimiento, para que así nosotras podamos seguir construyendo desde lo territorial, desde lo comunitario, y enfocándonos en lo que necesitamos. Como no enfocándonos en cómo vamos a conseguir recursos, con quién nos tenemos que conseguir las herramientas, sino que eso de alguna manera se nos dé, y que eso se nos valide. Y creo que de alguna manera, poco a poco lo estamos logrando. Estamos logrando que las organizaciones territoriales estén dando a conocer sus procesos, que se fortalezcan como algo significativo en cada territorio, e incluso que se fortalezcan como instancia política significativa dentro de cada territorio del país. Así que eso, agradecerles igual por escuchar, a mis compañeras de organización, que son lo máximo. Yo
si hoy en día estoy acá hablando es por ellas, porque tengo un respaldo gigante atrás de todos mis compas de organización, así que, y agradecer igual porque se nos invita a estos espacios. Creo que falta más organización territorial en estos espacios, y así que gracias por la invitación. Gracias, Sofía. Súper interesante, ¿cierto? Seguimos sumando esta diversidad de las violencias, pero también yo creo que nos vamos llenando también de esta diversidad de respuestas, de proposiciones, ¿cierto? De miradas que están dispuestas y de cuerpos que están dispuestos además y que se están parando hoy día para enfrentar las distintas formas de violencia. Pasamos a nuestra tercera invitada, que en realidad no es invitada porque es parte de la casa, así que quiero invitar a nuestra directora ejecutiva, Gloria Leal Suazo, quien en esta ocasión, ¿cierto?, nos va a conversar, se va a referir a la pandemia, confinamiento, violencia extrema y desprotección institucional en adolescentes y mujeres jóvenes. Ya, Gloria. Muchas gracias, Julia. Quiero saludar cariñosamente y afectuosamente a cada una y uno de quienes están acá, a todos presentes en este seminario que hemos organizado como Instituto de la Mujer. Le quiero saludar a cada uno. Y también agradecer las presentaciones, agradecer a Bárbara. Yo me autoinvité a este seminario, una autoinvitación. Agradecer a Bárbara, a Sofía también por sus presentaciones, tremendas presentaciones, distintas miradas, enfoque territorial, enfoque regional, desde los espacios donde las jóvenes y adolescentes circulan y transitan. Y en este seminario que es de violencias juveniles y las realidades desde la pandemia o en tiempos de pandemia, que todavía estamos en tiempos de pandemia, a pesar de que nos quieren hacer creer de que estamos fuera de esto, estamos todavía en pandemia, por lo tanto seguimos en la misma situación. Mi presentación tiene que ver con la pandemia, con el confinamiento, la violencia extrema, principalmente la violencia extrema, femicidios. Vamos a conectar la pandemia, el confinamiento, los femicidios en estos tiempos, en estos momentos, y también considerando que la violencia, así como lo planteaba también el jefe de cooperación de la Unión Europea, que es una violación a los derechos humanos. Y toda violencia que vivimos y hemos vivido las mujeres es una violación a los derechos humanos que un Estado no ha sido capaz de proteger. Por lo tanto, estamos en constante desprotección. Y desde esa mirada, la pandemia le pone real relevancia, porque no estamos como Estado preparadas y preparados para vivir en situaciones graves de confinamiento, de pandemia, en situaciones con las cuales estamos ahora. La violencia contra la mujer en las niñas y adolescentes es un problema que es mundial, que eso lo sabemos nosotras las organizaciones feministas que estamos trabajando hace muchos años en ello. Pero como es un problema es una violencia que parte desde la violencia estructural hacia la escalada de violencia y hasta todas las dimensiones de la violencia, también en esta pandemia a nivel mundial, donde ha estado también inserta, ha tenido un mayor énfasis en el espacio doméstico. En este espacio doméstico que está al interior de los hogares que viven las mujeres, que habitualmente es el lugar más peligroso para las mujeres, niñas y adolescentes, eso lo dicen las estadísticas, eso lo dicen los números. Según algunos estudios que hizo ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido durante la pandemia violencia física y violencia sexual.
Y en este marco, que es muchísimo, o sea, no solamente en Chile, sino que es un problema de derechos humanos, y es un problema de derechos humanos mundial. Voy a presentar, tengo una presentación principalmente con algunas cifras y para hacer algunas comparaciones de algunos años y algunos momentos. La violencia en confinamiento tiene algunos factores y tiene varios factores que son factores de riesgo. Esto tiene que ver principalmente porque en estas situaciones de violencia, las mujeres, niñas y adolescentes incrementan toda esa incertidumbre con preocupaciones económicas, que tiene que ver también con un estado desprotector, porque los problemas económicos tienen que ver con el desempleo. De un día para otro, muchas dejamos de trabajar, o otras tuvimos la posibilidad de irnos a trabajar hacia la casa, pero muchas personas, sobre todo trabajadoras informales, no tenían esa posibilidad. La poca protección social, y así un sinnúmero de problemas y preocupaciones que son económicas. Problemas sanitarios, no tener acceso a una salud real, donde todo el sistema de salud se paralizó y solamente comenzaron a atender situaciones de COVID. En los hospitales y en los centros, la atención primaria dejó de funcionar en algún momento. Son situaciones preocupantes de estrés y de situaciones también, factores de riesgo. Preocupaciones de seguridad, tanto el estar en la calle, porque están solas las calles, y también por quienes están resguardando las calles también, un problema de seguridad. Las condiciones limitadas que vivimos las mujeres, que tiene que ver que el gran número que salió en pandemia, que vivimos en hacinamiento, o sea, quedó en evidencia que hasta el ministro de Salud tuvo que declarar, el ministro Mañalich, que no sabía que los chilenos y las chilenas vivían en esas condiciones. Problemas de pobreza, varias desigualdades que salieron a la luz con el confinamiento y con la pandemia, y que se había empezado a visibilizar desde la revuelta popular, o del estallido social, dependiendo del punto de vista que se analice esta emergente movilización social de la sociedad. El vivir con los agresores y con las agresoras también es un componente que obligarte a estar en un espacio reducido, que hablábamos de hacinamiento, hablábamos de las condiciones en las cuales de pobreza, de hambre, de vivir más encima con tus agresores, son factores de riesgo que hemos vivido en Chile y que podemos volverlo a vivir en cualquier momento, si no hacemos acciones o no hay acciones desde el Estado. Las restricciones de movilidad, de movilización, con toque de queda, con un estado de excepción, con militares en las calles, con las cuarentenas, con una serie, bueno, hubo casos de situaciones de detenciones cuando mujeres iban a denunciar. No me voy a referir al respecto a eso, pero la prensa y los medios de comunicación hablaron, pero la institucionalidad no dio ninguna mea culpa sobre el tema. O sea, se siguió de igual manera, no priorizando la violencia doméstica, la violencia que estaban viviendo las mujeres, adolescentes y también las niñas en los espacios reducidos de sus hogares. Y los espacios públicos desocupados también era un riesgo, sobre todo para las agresiones sexuales de desconocidos. Pasó también en Peñalolén con una funcionaria de la salud. Hemos escuchado todos estos factores que tienen relación con lo cotidiano y con lo que nosotros vivimos diariamente en estas situaciones de pandemia. Pero esto agrava también la violencia extrema y no ha disminuido el femicidio, y las estadísticas y las autoridades hablan de una disminución de denuncias. Yo les voy a presentar hice un análisis como alrededor de 3 años, 2008 a la fecha, de
de algunas cifras de las fuentes oficiales que están, que principalmente, a ver, espérenme, no sé si puedo mover, ahí sí, que son las denuncias que están en el boletín estadístico del Ministerio Público. En el año 2020, a la fecha, al boletín que sale hasta el mes de septiembre, hay denuncias de 76.331 denuncias por violencia intrafamiliar, que equivalen un 75.8% a septiembre. Con un total de denuncias, si vamos a mirar abajo, de 100.676 en un año con pandemia. En un año supuestamente donde las autoridades del Ministerio de la Mujer indicaban de que las denuncias habían disminuido y que habían aumentado las orientaciones por los WhatsApp silenciosos, con las medidas que ya habían entregado. Pero si ustedes van al lado y ven que en el año 2019, en todo durante enero a diciembre, hubo 109.176 denuncias de mujeres. Aquí no estoy segregando por edad ni nada, sino que el total, y los porcentajes equivalentes a un 75.95%. En el año 2018, 99.865 denuncias de violencia intrafamiliar de mujeres, niñas y adolescentes, que equivale a un 76 puntos, no alcanzo a ver porque se me ve una pantallita, pero más de un 76%. Si analizamos estas cifras, que ambos años son cifras de denuncia del Ministerio Público, que están claramente durante 12 meses, y luego analizamos 2020 con denuncias solamente en 9 meses, nos damos cuenta que no hay una disminución de denuncias. Nos damos cuenta que probablemente cuando terminemos el año va a haber un aumento de denuncias. Entonces yo en este análisis de lo que informan las autoridades, de que falta denuncia, lo que falta es protección institucional, lo que falta es atención y seguridad, sobre todo en la denuncia cuando hay entidades donde las mujeres van a hacer sus denuncias que son claramente muy cuestionadas y que están cuestionadas desde todos los ámbitos de la sociedad. No voy a decir el nombre porque todos sabemos que a quienes recurren las mujeres cuando recién van a buscar ayuda y quienes no dan la ayuda necesaria y no están recibiendo las denuncias, que son las autoridades, principalmente Carabineros de Chile, lo dije igual. No. Es para contextualizar un poco de lo que tiene que ver en relación con las denuncias y con lo que las autoridades nos dicen. Frente a los femicidios consumados también tomé fuentes oficiales del Servicio Nacional de la Mujer, que son los fuentes que en el fondo cuando van a hacer una política pública recurren, porque las fuentes de las organizaciones sociales o de la red chilena en este caso, había justo hay unos casos que supuestamente lo estaban investigando todavía, entonces por lo mismo tomé estas fuentes oficiales para hacer esta comparación en tiempos de pandemia. Y en tiempos de pandemia principalmente la mirada fue puesta en el ámbito de acción que estamos trabajando como Instituto de la Mujer, que son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes menores de 29 años, en este ámbito en lo que respecta a los femicidios. Y la violencia no está segregada como en esos grupos etarios. Pero los femicidios, sí, yo tomé los femicidios que estaban registrados y hice un análisis de las personas mayores de 29 años y menores de 29 años, considerando también los casos que incluye la ley Gabriela y los casos de adolescentes también en este ámbito desde el 15 de marzo a la fecha.
En un total de 35 femicidios según el CERNAMED, 28 de esos 35 femicidios fueron de mujeres jóvenes menores de 29 años. Y eso nos pone muy en alerta, que equivale al 57% de los femicidios que hemos vivido, que hemos tenido que recordar en pandemia. Y un porcentaje muy alto de que cada vez las mujeres que están siendo asesinadas son más jóvenes. Por lo tanto, las violencias están siendo mucho más tempranas, como así también lo indica el estudio que nosotras presentamos el año pasado de Amores Tempranos, que Sofía también se refirió a él. Pero la evidencia actual también nos lleva a que cada vez son más tempranas las violencias extremas. Este mismo ejercicio lo hice en los años 2019, si se dan cuenta que en el año 2019, según las fuentes oficiales de CERNAMED, un total de 46 femicidios durante todo el año, menores de 29 años, un 35%, fueron 16, y mayores de 29 años hasta todas las edades mayores de 29 años, 65%. Si se dan cuenta con la anterior, un 35, un 57% ha aumentado, ha cambiado la radiografía que podemos sacar. El 2018 hubo 42 femicidios en las mismas fuentes oficiales y el 21% fueron menores de 29 años, que fueron 9 casos, y 9 mujeres, y mayores de 29 en 79%. Eso lo podemos quizás ir haciendo con los antecedentes que están más o menos como del 2012 hacia adelante, donde hay estadística, o sea, donde no hay estadística así segregada, sino que hay un relato de la prensa, porque así lamentablemente así CERNAMED relata los femicidios en su página web, lo que dice la prensa, sino que si hacemos un análisis de algunos datos de cada uno de esos casos, nos damos cuenta que en los últimos tiempos, en el último año y en tiempo de pandemia, la violencia hacia las mujeres jóvenes la violencia extrema ha sido mayor, con un 57%. A estos femicidios consumados, está la otra parte de femicidios, que son los femicidios invisibilizados, que son los femicidios frustrados, que recién hace muy poco tiempo se comienzan a visibilizar o se comienzan a contabilizar. Y está la información presente en algunos informes del circuito intersectorial de femicidio, por ejemplo, que hay el mayor informe, y también en la página podemos encontrar los totales de femicidios frustrados. ¿Qué significa? Que son mujeres, en realidad, que lograron sobrevivir a este odio femicida, que lograron sobrevivir con muchas veces graves consecuencias, de discapacidad muchas veces, como el caso de Nabila Rifo y otros casos más, de distintas condiciones, con graves situaciones, problemas que son casos muy, muy extremos. Entonces, y aquí también desarrollé sacando en estos femicidios frustrados algunos antecedentes desde el 2018, también considerando las etapas tempranas. Hubo 121 femicidios frustrados durante el 2018, y de esos el 35% fueron menores de 29 años, fueron 42 casos de femicidio frustrado. En 2019 fueron 2.109 casos el total, y menores de 29 años un 34%, que está más o menos.
Lamentablemente no hay informes para el 2020, no hay información. Tendríamos que esperar que saquen el informe del circuito intersectorial de femicidio, como para comparar un poco las edades de estos femicidios frustrados, porque no hay mayor información pública. Pero si vamos a recurrir a los 3 años, nos damos cuenta que durante 2018, 2019 y 2020, los femicidios tenemos en 2018 34%, tenemos en el año 2019 un 30%, y tenemos en el año 2020, considerando a la fecha, un 36%. Por lo tanto, también podemos mirar que hay un incremento, porque todavía no ha terminado el 2020, por lo tanto, en un incremento en femicidio frustrado, porque hay 131 casos. Ha superado 2018 y ha superado 2019. Y son violencias extremas que tenemos que seguir reflexionando, porque el Estado, la sociedad y todos quienes nos involucran, pero principalmente el Estado, ha llegado tarde a la protección de cada una de estas mujeres, tanto en femicidios frustrados, con situaciones extremas, y femicidios consumados. Frente a esta situación, no hemos dado mucho cuenta de la desprotección de un Estado, de un Estado que no garantiza. Tenemos los femicidios consumados, que es la violencia más extrema que podemos vivir las mujeres, las adolescentes y las mujeres jóvenes y niñas también. Tenemos los femicidios frustrados, que en los últimos años recién se están visibilizando, pero también tenemos otras víctimas de violencia extrema, que son los más invisibilizados. Y si nos preguntamos de los más invisibilizados, ¿en quién podemos ver? Que en ninguna parte están, pasan por la prensa cuando lo dicen así como una pincelada. Y en esto yo me quiero referir principalmente a las y los invisibles de la violencia extrema, que son los hijos y las hijas de estas mujeres que fueron asesinadas, y los hijos y las hijas de estas mujeres que tuvieron femicidio frustrado, o sea, que lograron sobrevivir a esta violencia extrema. ¿Y por qué es invisible? Porque nadie habla de ellos. Porque están invisibilizados, no sabemos en qué situación, cómo queremos ver modelos nuevos si vivimos estas atrocidades. Y en esto les voy a compartir también elaboración propia, pero con fuentes estatales, elaboración propia en términos de los antecedentes que están, que son las víctimas indirectas, niños y niñas y adolescentes, que son los hijos, hijas de las mujeres que han sido asesinadas por odio femicida, por este sistema patriarcal, por esto que comentaba, este control y dominación de nosotras, lo que hablaba Sofía, de estos modelos no sanos de relaciones. En el 2018, donde hay antecedentes también como fuente del circuito intersectorial de femicidio, en el 2018 hubo 43, o sea, no, de los femicidios que hubo en el año 2018, 43 eran niñas, hijos e hijas de esas mujeres. Y en el 2019, 34 de las mujeres asesinadas. De las mujeres que sobrevivieron, en el año 2018, las mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado, 221 hijos e hijas. Y en el 2019, 129 hijos e hijas. En el 2020 no sabemos. Por lo tanto, es un número que es muy relevante. O sea, se toma como las víctimas indirectas del femicidio.
pero son directas, po. Si le arrebataron a su madre, le arrebataron a lo más preciado que una persona, que un hijo o una hija puede tener. ¿De qué edades? De muy guaguas, adolescentes, de cualquier edad, pero principalmente en estos casos son menores de edad, porque son niños que están, y niñas y adolescentes que están en los programas de Sename. No sabemos si Sename tiene programa especializado de reparación. ¿Cómo vas a reparar? Cuando hablamos de los desafíos que todavía nos faltan, ¿cómo pensar reparar en un año? No podemos reparar en un año. Si una mujer se demora miles o muchos años en poder darse cuenta de que está viviendo violencia. Entonces es muy difícil no poder ponerle número y ponerle cara y ponerle rostro a esta situación de violencia extrema, y sobre todo en pandemia. No sabemos, tenemos que esperar nuevas estadísticas, tenemos que seguir generando conocimiento, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir proponiendo, que son los desafíos que nos quedan. Son los desafíos que nos quedan a nosotras como organizaciones feministas, a las organizaciones sociales, pero principalmente al rol del Estado. El rol del Estado es quien está violando los derechos humanos de las mujeres cuando no protege, cuando hay una estructura en la cual no se hace cargo, cuando no hay un presupuesto adecuado ni con personal suficiente para desarrollar el trabajo que se requiere, cuando no se considera una reparación para cada una de esas víctimas, de esos hijos, de esas hijas, de esas familias, de esas madres, de todas esas familias destruidas con los femicidios. Cuando no se llegó a tiempo para la protección de cada una de estas mujeres, que tienen nombre, rostro, apellido. Aquí en esta presentación solo hay un número, pero todas sabemos que tienen rostro, tienen número y tenían una vida que se la arrebataron de un momento a otro. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo. Tenemos muchos desafíos. Necesitamos tener un Estado protector de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos que fortalecer la institucionalidad. Se debe aprobar una ley integral, pero realmente integral, que considere todas las dimensiones, que considere todos los espacios, que considere a los hijos, que considere a las familias, que considere una reparación real, no solamente una reparación simbólica, que tenga acciones tempranas de prevención, pero reales también, no una sola persona que trabaje con un territorio muy grande, con pocos recursos, solo con el compromiso y las ganas. Necesitamos tener metodologías nuevas, necesitamos incorporarnos nuevamente, necesitamos actuar, atender, así como lo planteaba Sofía, hay prevención, sí, pero prevención, ¿qué tipo de prevención? ¿Cómo hacemos la prevención? Si tenemos una prevención que es igual para todos, si somos distintas, los territorios son distintos, en la Araucanía es distinto que en Peñalolén, es distinto que en Colina, que en Calera de Tango. Es distinto que en Cerro Navia, que en Las Condes o La Barnechea. Todo es distinto. Por lo tanto, hay que pensarlo distinto. Hay que ponerse los zapatos de los territorios y de las mujeres que están viviendo violencia. Y no queremos que sigan viviendo. ¿Y cómo abordarlas? ¿Cómo llegar hacia ellas? Nuestras evidencias que tenemos como instituto tiene relación directa de que no hay, que los jóvenes adolescentes, que lo dice el estudio, y después lo corroboran las cifras, con los femicidios, con la violencia extrema, con la poca segregación de datos, con el sistema desintegrado de información. No hay un sistema integrado. El Ministerio Público, cuando saqué, por eso tomé solamente una fuente, porque si no podría estar... Ministerio Público tiene una cifra, el Ministerio del Interior tiene una cifra que es mucho menor que el Ministerio Público. Ahí está claro, pues, autonomía supuestamente
de los poderes. Hay menos denuncias en el Ministerio del Interior, prevención del delito, hay más denuncias en el de Fiscalía, para pensarlo. Entonces, necesitamos modelos nuevos y sanos de relaciones, sociedades distintas que se construyen desde estos modelos. Los adolescentes, cuando conversaron con nosotros en el estudio Amores Tempranos, nos decían que no tenían ellos en sus familias modelos a seguir, que no tenían la confianza con otras personas fuera de sus amigas y amigas para conversar de violencia, que no tenían confianza con sus profesoras y sus profesores como para hablarle de algo tan íntimo que es reconocer que están viviendo violencia en una sociedad violenta. Y por lo tanto, tenemos que mirar la violencia, no solamente la violencia extrema, que es la última parte donde no llegamos a tiempo, desde un Estado que garantice la defensa y los derechos humanos de las mujeres. Y esa es la base principal. Desde ahí tenemos que, esa es nuestra estructura, esa es nuestra casa. Desde ahí tenemos que incorporar las políticas públicas. De ahí tenemos que mirar las dimensiones con enfoque de género, feminista, con enfoque territorial, con enfoque regional, con enfoque rural, con los distintos enfoques y con las nuevas formas de relacionarse. Por eso son muchos los desafíos que nos tocan como sociedad. La pandemia nos ha dejado confinada, pero también nos ha dejado en peligro. Así que con esta presentación y desde una mirada desde el Instituto de la Mujer, y también este seminario tiene relación y está organizado en memoria de todas las vidas de mujeres adultas, mujeres jóvenes, adolescentes y niñas que dejaron que a través de los años han muerto producto de femicidio, producto de esta violencia extrema hacia las mujeres que no ha tenido compasión. A la memoria de cada una de ellas y a la memoria de las últimas que han estado en pandemia en este momento, queremos relaciones sanas, tenemos que anticiparnos como sociedad. Si bien somos responsables como sociedad, sí, tenemos que ser colaboradores, vamos a colaborar como sociedad, pero nuestra real responsabilidad de la protección es del Estado. Y el Estado y las instituciones formales son las que tienen que llevar y tienen que poner las líneas. Por lo tanto, los desafíos todavía falta y tenemos que seguirlo construyendo. Así que muchas gracias por escuchar y muchas gracias también por estar en este seminario y que nos remueven los números. Y cada día, yo creo que a cada una de quienes estamos aquí, cada día que escuchamos que hay un femicidio nuevo, nos remece todo. Y nos remece todo porque no se ha llegado a tiempo y tenemos que hacerlo anticipadamente. Y quizás en 10 años más, en 20 años más, podamos contar o podamos decir, sí, hicimos un esfuerzo súper necesario, hicimos un esfuerzo y las organizaciones aquí, que aquí hay varias compañeras que hemos trabajado hace muchos años en esto, en la prevención, en la denuncia de la violencia, podamos decir sí, hemos trabajado para ir erradicando la violencia, porque solas no podemos, tenemos que hacerlas juntos, y como comentaba Sofía también, con las nuevas generaciones, desde la antipatriarca hacia adelante. Así que muchas gracias y buenas tardes y gracias por estar acá. Gracias, Gloria. Se nos abren nuevos desafíos, ¿cierto? Se nos siguen abriendo los desafíos, lo que es interesante también y lo que en verdad nos motiva, ¿cierto? A seguir desde donde estamos. Yo creo que además ha sido interesante el ver cómo estos desafíos claramente se nos abren desde la academia, ¿cierto? Desde las universidades y sus regiones, desde los territorios y desde la organización civil, desde las organizaciones civiles organizadas. Hoy día efectivamente enfrentamos
nuevos desafíos, pero también nuevas herramientas, nuevos conocimientos, y de alguna manera esta ausencia de Estado también nos ha ido implicando y nos ha desafiado de un modo distinto, ¿ya? Así que claramente hoy día estamos poniendo en juego habilidades, recursos que seguramente no habíamos ensayado antes, ¿ya? Las invito a las preguntas, a los comentarios, a los aportes, ¿cierto? A lo que se quedó pendiente, Bárbara, todo lo que queramos ir agregando, ¿ya? ¿Partimos con Bárbara? Sí, sí, es que sabes que ha sido súper interesante poder escuchar a Sofía y a Gloria también, en realidad, porque de alguna manera se evidencian los esfuerzos que se hacen desde diferentes espacios, ¿no? Pero fíjate que también tomando un poco lo que hemos puesto las tres aquí en conversación y en discusión, quería tomar algo y conectarlo un poco con lo que se nos viene, ¿no? Que tiene que ver con la discusión de una nueva constitución. Gloria hablaba del Estado, ¿verdad? El Estado ausente o el Estado que no también no entrega los suficientes recursos. Y yo creo que también acá hay un tema que justamente en los temas de violencia contra las mujeres y de violencia en general, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, tenemos un Estado más bien policial hoy en día, un Estado que se preocupa de los ámbitos de seguridad, entre comillas, y de seguridad para algunos y no para todos, ¿no? Y eso también da cuenta de justamente de cómo se abordan los temas de violencia y que además también, si bien, por cierto que comparto que las denuncias son importantes y que las sanciones también son importantes, creo que aquí el foco está puesto siempre en lo punitivo, ¿no? Y en la responsabilidad que tienen las víctimas de denunciar. La responsabilidad social es colectiva, es cultural y es política. No es de las víctimas a estar atentas a estar denunciando, es de todas y de todos, y especialmente del Estado, que tiene que construirse de otra forma, para que justamente las mujeres y las personas en general y los niños, las personas que están también, como lo decía Gloria, estas víctimas no contadas, efectivamente tengan la protección de un Estado que les garantiza, no que van a estar cuando esté, como decimos ya, la tragedia desatada, ¿no? Sino que va a estar antes, en los espacios, en las escuelas, como también lo decía Sofía, por ejemplo. O sea, yo creo que aquí que los jóvenes estudiantes secundarios no tengan con quién hablar, que carezcan de esos espacios, también lo decía Gloria. Nosotros también los vemos en la universidad. Los estudiantes o las estudiantes que no tienen con quién conversar y que finalmente, ¿qué terminan haciendo? Subiendo a las redes sociales los testimonios de violaciones. Entonces, eso realmente es estremecedor. Y también lo vemos, por ejemplo, en los temas de la normativa, de la legislación. Gloria lo dijo, o sea, necesitamos urgente una ley integral. Hoy en día, ¿qué tenemos? Muchas leyes que justamente no son insuficientes, que están diseminadas en diferentes ámbitos, pero que abordan todas a la misma raíz, ¿no? Que es la violencia patriarcal o la desigualdad y la opresión que vivimos las mujeres. Y justamente hoy en día lo que hacemos es despolitizar, ¿no? Justamente lo que está ocurriendo. Y yo creo que ese es un desafío súper importante que tenemos en los tiempos que se nos vienen. Así que, bueno, eso quería comentar. Muchas gracias, Julia. Totalmente de acuerdo, Bárbara. Yo creo que efectivamente se nos abren, digamos, muchas líneas de acción, muchas reflexiones pendientes y muchos conocimientos en el fondo por ir profundizando. Yo creo que el tema, digamos, desde el Estado, desde la institucionalidad, claramente, digamos, es un tema que este año en contexto de pandemia se ha evidenciado, ¿cierto? Algo que se arrastraba con anterioridad. Pese a quería rescatar también que desde el Estado, digamos, desde las legisladoras, tenemos algunas amigas, algunas apoyadoras, ¿cierto?, que han levantado con hartos costos personales, me imagino, lo que dice relación precisamente con la ley de violencia, con la ley de educación integral. Entonces yo creo que también un reconocimiento para esas mujeres que están desde el Parlamento, ¿cierto? Desde hace años levantando y de alguna manera acompañando todo lo que se está haciendo en los otros espacios. Pero esta institucionalidad claramente, digamos, no está dando. ¿Quién más quisiera acotar, comentar, agregar, saludar? Me gustaría dar una opinión bien cortita. Ahí se me corrió. Ahí no sé. sí, ¿estás bien? ¿Se ve bien? No, a mí se me perdió la pantalla. Ah, pero te ves bien y te escuchas bien. ¿Pero se escucha? Sí, te escuchas Ya. y te ves. Mira,
Yo felicitar, digamos, a todos los que han integrado esta reunión, y desde mi mayoría de edad yo quiero dar mi opinión, que criada, me llamó mucho la atención lo que dice Sofía, ¿no es cierto? Criada en el tiempo del amor romántico como que el que valía, entonces tomarlo yo como formación, y que también ustedes no pierdan la perspectiva de esta formación a las familias, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ustedes dominan todos estos temas, todas estas miradas, pero no toda la familia, y que además del Estado, que debe estar preocupado de acompañar, de preocuparse, de apoyar, de subsidiar, es la familia la primera formadora de las personas. Entonces también yo lo he tomado hoy día, a mí me ha servido como formarme más en estos temas, no por lo que yo he vivido, yo ya estoy de vuelta, digamos, doblando la esquina, tal vez en estos temas, pero sí comunicándome siempre con jóvenes, y que a lo mejor puedo dar una mirada. Entonces, que no pierdan ustedes esa perspectiva tan valiosa de formar también, ¿no es cierto?, para que las familias estén preparadas para escuchar principalmente, para atender estas necesidades y prevenir montones de cosas que puedan ir sucediendo a los jóvenes, a los niños. Vi por ahí un afiche en la misma logos de ustedes, de una canción muy hermosa que hay, de los secretos. Hay secretos chiquititos, escuchar los secretos de los niños. Las abuelas podemos hacer eso, por ejemplo, esa labor de escuchar a los niños, sus inquietudes, sus secretos, sus temores, y por ahí también ver la forma de prevenir. Muchas gracias y felicitaciones a todas, y qué bueno que tengan esta mirada, ¿no es cierto?, desde profesionales, desde la mirada juvenil de Sofía, maravillosa, y que nos sirve mucho a todos. Muchas gracias. Gracias, Magali. Además que yo creo que es importante la labor que realizan precisamente las educadoras como tú, porque efectivamente, ¿cierto? Esa cercanía, esa proximidad con niños, niñas, adolescentes, púberes, y con todas las inquietudes e interrogantes, cuando no está la familia, a veces están los educadores y las educadoras más cerca. De ¿cierto? todas maneras, por supuesto que sí. Gracias. Gracias. No sé si estaríamos cerrando. ¿Hay alguna otra? Para nosotros agradecerle su presencia, su tiempo. Sofía. Sí, que quería igual decir una reflexión que hace poco en una reunión de la coordinadora, una compañera de generaciones ya más viejas nos contaba un poco como la historia de los movimientos feministas y la lucha que se ha dado en torno a violencia. Y con lo que decía Bárbara y lo que decía Gloria, me queda muy marcada esta idea que nos decían que de alguna manera desde el Estado, desde la institucionalidad, se ha intentado llevar el tema de la violencia de género y la violencia en relaciones de pareja a algo como a lo íntimo, llevarlo a lo privado, a lo más, como a esconderlo un poco. Y también llevarlo al espacio familiar, y desde ahí sale la ley de violencia intrafamiliar, entendida solo violencia desde un hombre hacia una mujer, que mantengan algún vínculo como familiar. Y es súper loco verlo ahora desde el otro lado, hacer esa tensión con que ahora tenemos que verlo desde el otro lado, tenemos que llevar esa violencia al espacio público y al espacio político. Entendía que no es solo una violencia que pertenece al espacio privado, sino que es algo político y que tenemos que hacerlo público. Y desde ahí creo súper interesante el validar y el visibilizar las cifras que nos mostraba Gloria, porque es algo que hoy en día está súper invisibilizado desde lo público, porque siempre se está llevando a la esfera más privada de nuestras vidas. Y creo que estas instancias sirven para eso, para volver a posicionar la violencia de género como algo que nos compete a todos como sociedad, pero también como algo político y que tiene que hacerse público. Así que gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ustedes, como les decía, por las intervenciones, por su tiempo. Sabemos que tal vez no era una hora muy adecuada para quienes estaban en otros quehaceres, pero agradecemos la presencia. Yo creo que nos vamos con hartas preguntas, con hartas sensaciones de cosas
que podemos seguir haciendo, reflexiones que podemos ir completando, y alianzas que podemos ir estrechando también. No sé si estaríamos cerrando. Nos preparamos entonces para conmemorar mañana desde nuestros espacios naturales, ¿cierto?, este Día Internacional de la Violencia en contra de las mujeres, de no más violencia en contra de las mujeres. Un gusto de verles, sabemos que nos vamos a seguir encontrando, así que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Bárbara, que estén bien, Gracias. Ali. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes. Gusto de verlas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Camila. Gracias por venir. Muchas gracias a todas y todas. Gracias por estar. Chao. Chao, chao. A seguir, a seguir. Chao. Gloria. Gloria, ¿sí? ¿Podemos conversar un poquitito? Te quería Sí. comentar algo después. Si Ya. puede ser, sí. Sí, de todas maneras.